Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde ya. Queremos seguir alabando el nombre de nuestro Dios, ahora a través de su palabra. Bienvenido, hermano Héctor Villalobos. Es un gusto verle y estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Que Dios siga bendiciendo su vida. ¿Alguien más llegó después de la bienvenida? Creo que no, ¿verdad? Bueno, todos somos ya bienvenidos. Ahí en este pasaje, hermanos, de Mateo capítulo 3 estará basado nuestro sermón, un mensaje trascendental. Ese es el tema que vamos a tratar en esta hermosa mañana. Recuerden que estamos en el mes de la enseñanza, ¿verdad? Estamos orando porque cada uno, hermanos, de nosotros podamos ejercer el trabajo que nos han sido encomendado por el Señor: enseñar, enseñar y enseñar, ¿verdad? Ese es el mandato que Dios nos ha dado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la tarea es que, hermanos, enseñar, enseñar y enseñar. Amén. Oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu hermosa bondad, por tu gran misericordia y poder, porque nos permite, Padre, un domingo más estar en tu casa, Señor, para darte honra y gloria, pero también, Señor, para aprender de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, la que nos exhorte, la que nos guíe, Señor, la que nos dirija para poder cumplir, Señor, la gran comisión. Bendice pues a este pueblo que has comprado con precio de sangre. No permitas, Padre Santo, que se extinga, sino al contrario, Señor, que se anumere cada día más. Muchas gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que ya estamos aquí, Señor, y por los que no pudieron estar. Donde quiera que se encuentren, Padre, tómalos en tus manos y permíteles, Padre, que también puedan gozarse en tu nombre en este día. Usa tu palabra, Señor, como siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, doy gracias al Señor porque me permite una vez más estar con ustedes. Bueno, el domingo pasado me tocó estar bautizando allá en la iglesia hermana, hija, nuestra iglesia hija de Huilotepec. El Señor nos permitió bautizar a 4 hermanos ahí en el río de Huilo, ¿verdad? Un río, que en gran parte me da ñáñaras, pero bueno, no hay otro lugar donde hacerlo. Ahí, hermanos, se tuvo que hacer el bautismo, ¿no? Pues desafortunadamente, hermanos, hemos pasado una crisis física, ya casi dos semanas, hermanos, con problemas de salud, pero aún así, hermanos, el Señor sigue bendiciendo nuestras vidas, ¿verdad? Estamos en ese proceso de sanidad y esperamos en el Señor que se pueda completar por completo, ¿verdad? Caído. Muy bien. Vamos a tratar este tema de Mateo, hermanos, hablando acerca de la vida del Bautista. Mateo nos presenta, hermanos, de alguna manera a un personaje pues fascinante, ¿verdad? Un personaje sin igual, como es Juan el Bautista, que la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Fue un pequeño nacido de una mujer y de un varón que eran estériles. Bueno, en este caso Elizabeth, que no podían dar hijos, ya eran hombres viejos, pero fue, hermanos, un anuncio que se había dado a esta pareja por la importancia que esto traería a sus vidas y a la vida de este pequeño llamado Juan el Bautista. Que el asunto importante, hermanos, de su vida, que sería el precursor del Mesías, ¿verdad? Sería el precursor del Mesías. Por eso decimos, hermanos, que es un mensaje trascendental. ¿Por qué razón? Porque su mensaje, hermanos, trasciende hasta nuestros días, hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Es un mensaje que debemos, hermanos, convocar, que debemos predicar nosotros ahora
en la actualidad. Por supuesto, Juan lo hacía en el desierto, un lugar, hermanos, donde él pues compartía el mensaje. Y cuando hablamos un lugar del desierto, no precisamente que no hubiera personas ahí, simplemente, hermanos, era un lugar donde realmente se podía escuchar ese mensaje. ¿Cuál fue el mensaje, hermanos, que Juan predicaba? Pues la Biblia misma lo dice: el arrepentimiento. Algunas personas, hermanos, piensan que el arrepentimiento es sencillamente, o se trata de sentimientos, ¿sí? De sentimientos, especialmente, hermanos, sentir pena por el pecado, ¿verdad? Sentir culpa. Claro, pues no está de alguna manera mal, pero sentir culpa o pena por el pecado no es, hermanos, una palabra de sentimiento, ¿sí? No es una palabra, hermanos, que nos lleve a decir, bueno, es que mi corazón está dolido porque estoy pecando, porque he pecado. No es eso. Sino una palabra, hermanos, que debe de demostrar acción, ¿sí? Ese es el arrepentimiento. Una palabra que debe de demostrar acción. Por eso Juan le decía a sus oidores que cambiaran, hermanos, que cambiaran su manera de pensar, y no solamente que se sintieran culpables de alguna manera porque habían hecho mal, no. Por eso cuando ellos venían, hermanos, después de que veían a las personas bautizarse, por supuesto estas personas, ¿verdad?, habían hecho un acto importante y venían y se bautizaban. Pero cuando ellos veían, hermanos, eso, dice que también ellos querían. ¿Y qué fue la palabra, hermanos, que Juan les dijo? Oh, generación de ¿qué? Oh, generación de víboras, ¿sí? Oh, generación de víboras, ¿quién os fascinó, verdad? ¿O quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? No se trata solamente de sentir sentimiento o culpa por el pecado, se trata de una acción, se trata de un cambio. Por eso le decía, hagan pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, ¿sí? Y cuando hablamos de frutos, estamos hablando de transformación, estamos hablando de cambios, ¿verdad? Nadie puede, hermanos, solamente sentir sentimientos, porque cualquiera puede sentir sentimientos. Acuérdense, hermanos, los sentimientos son cambiadizos, ¿sí? Son cambiadizos. Ahorita usted puede sentir una cosa y mañana puede sentir otra cosa. Ahorita puede estar muy bien, pero mañana puede estar mal. Los sentimientos cambian, ¿sí? Pero cuando hay una acción interna, cuando hay, hermanos, un producto interno, un fruto interno, eso jamás de los jamases va a cambiar. Se va a, ¿qué, hermanos? Se va a demostrar, se va a ejercer ¿en qué, hermanos? En un fruto, ¿verdad? En algo que pueda demostrarse exteriormente. Por eso Juan le decía, oh, generación de víboras, ¿verdad? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento habla entonces, hermanos, de un cambio. Y por supuesto, hermanos, un cambio de dirección, ¿sí? Un cambio de dirección. No de una pena, o mucho menos de un sentir dolor en el corazón simplemente, ¿verdad? Porque mucha gente lo hace. Acuérdense lo que hacíamos antes, cuando no conocíamos a Cristo. ¿Qué hacíamos antes, no? Los golpeamos el pecho y decíamos, sé propicio mi pecador, mi pecado, mi pecado y siempre mi pecado. ¿No es cierto? Pero cuando salía usted, hermanos, al ambiente, cuando salía usted al mundo, ¿cómo desarrollaba su vida? Normal, con el mismo pecado, porque no se le quitó, hermanos, el pecado, ¿verdad? No hizo un cambio en su vida. Y entonces quiere decir, hermanos, que no es sentir solamente un dolor en el corazón, como decíamos hace unos momentos. Ahora, ¿es el arrepentimiento, hermanos, algo que debemos hacer antes de llegar a Dios? Bueno, por un lado sí y por otro lado no, ¿verdad? Porque el arrepentimiento no, hermanos, describe
¿sí? No describe algo que debemos hacer antes de venir al Señor, describe lo que es venir al Señor, que es muy diferente, ¿sí? Cuando usted está completamente convencido de que está viviendo mal delante del Señor, ¿verdad? ¿Viene a quién? Viene a Él arrepentido. ¿Con la que, hermanos? Con la intención y con la decisión de decirle: sí, Señor, durante mis, voy a poner mi edad, durante mis 55 años no he vivido bien, y aquí estoy para que, ¿qué? Para entregarte toda mi vida, ¿sí? Así que eso es arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento no describe algo que debemos hacer antes de venir al Señor, sino describe lo que es venir a Él. Un ejemplo, y muy sencillo. Si usted está en Oaxaca y le digo: venga a Salina Cruz, realmente no le estoy necesitando decir: salga de Oaxaca para venir a Salina Cruz, ¿no es cierto? No le estoy diciendo eso. El venir y estar en Salina Cruz es realmente haber salido ¿de dónde? Haber salido de Oaxaca. Pero si no estás en Salina Cruz, es que nunca has salido de Oaxaca. Ahora, no podemos venir, hermanos, al reino de Dios si no hemos dejado o abandonado nuestros pecados. Tenemos por fuerza, hermanos, que haber abandonado nuestra forma de vida. ¿Para qué? Para poder venir y estar en los brazos del Señor. ¿Vienen ustedes aquí? ¿Que yo los bautice? ¿Que yo los sumerja en el agua del río? Pero no se han arrepentido. No han hecho un cambio en sus vidas. Necesitan de alguna manera demostrar que han cambiado. El llamado entonces, hermanos, que hizo Juan al arrepentimiento es muy interesante, muy importante, y no se debe, hermanos, pasar en ningún momento por alto. Este es el mensaje, hermanos. Por eso es trascendental, porque es el mensaje que debemos dar al mundo entero, ¿sí? No decirle: mira, ve a mi iglesia, ahí te vamos a tratar bien, ahí se cantan los cantos, ahí vas a pertenecer al grupo del ministerio de alabanza, ahí vas a estar en el grupo bueno de las mujeres, ahí vas a estar con los varones. Ven a mi iglesia. No. No es eso, sino llevarlo a que, hermanos, a que él reconozca su falta, reconozca su pecado, su necesidad, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque este es el tema. Dice el verso del 1 al 3: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué decía? Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y luego dice: enderezad. ¿Qué entendemos por la palabra enderezad? ¿Verdad? Si vas por este lado, enderezad tu senda. Este es el camino correcto. Este es el lugar donde yo quiero llevarte. Pero dice, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, dele tantita la vuelta y busque el capítulo 4, verso 17. Vamos a escuchar del mismo Señor Jesús. Dice el 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía Jesús? Arrepentíos nuevamente, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que se conjugan el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús? ¿Qué es lo que quería Juan, hermanos? Que los judíos se arrepintieran. ¿Qué es lo que quería Jesús? Que los judíos se arrepintieran. ¿Qué es lo que desea Jesús hoy, hermanos?
es que la gente que se arrepienta. Y arrepentirse, hermanos, ¿qué es? ¿Qué es arrepentimiento? Es cambiar ¿de qué? De dirección, ¿sí? Es reconocer, hermanos, que hemos pecado, que nuestro pecado nos está separando de Dios, pero no solamente eso, hermanos, es tener el deseo de abandonar nuestros pecados y cambiar nuestra forma de vivir. Ese arrepentimiento. Ahora, si lo entendemos, hermanos, si lo hemos entendido, ¿esto ha surgido efecto en nosotros? ¿Lo hemos practicado así? ¿Lo estamos viviendo, hermanos, nosotros en nuestras vidas? Porque ese es el mensaje. Marcos también lo dijo a los apóstoles, Jesús también se lo entregó a sus discípulos, ¿verdad? Fue una exhortación también del apóstol Pablo, hermanos, a los cristianos en Hechos, ¿verdad? Todo eso, hermanos. Ahora, ¿por qué tenían que arrepentirse, hermanos? ¿Por qué el hombre tiene que arrepentirse? ¿Sí? ¿Por qué tiene que arrepentirse? Porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Ahora, en nuestra vida actual, ¿por qué tiene que arrepentirse el ser humano? Acuérdense que ese era el mensaje de Juan: el reino, Jesucristo se ha acercado. Y ahora, hermanos, el mensaje de arrepentimiento, ¿a qué nos lleva? ¿Qué es lo que estamos, hermanos, esperando ahora? ¿La segunda qué? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse, porque la segunda venida de Cristo se acerca. ¿No es ese el mensaje que debemos predicar? ¿No es eso lo que tenemos que decirle al necesitado, hermanos, de Jesucristo? Por supuesto que sí. ¿Sí? Ahora, hay una situación aquí, hermanos. Lo vamos a hacer cuando nosotros estemos convencidos de ¿qué? O estemos nosotros en espera de ¿quién? Pues del Señor, ¿verdad? Por supuesto. Pero si no estamos esperando, hermanos, la segunda venida de Cristo, pues no nos va a mover, hermano, ni nos va a motivar a decirlo a las demás gentes. ¿Sí? No lo va a mover ni lo va a motivar a hacer eso. El mensaje era, hermanos, arrepentimiento y urgente, ¿verdad? En la boca, hermanos, de Juan el Bautista, porque él sabía, hermanos, lo que esto significaba, ¿verdad? Para Juan, acercarse el reino de Dios, acercarse, hermanos, el Señor Jesucristo a la vida del ser humano, era, hermanos, algo hermoso. ¿Sí? O sea, lo sentía latente en su corazón. Él sentía que ya, hermanos, ya vivía, que ya estaba ahí, que, hermanos, que no había vuelta de hoja, y tenía que anunciarlo. Eso es, hermanos, lo que hoy debe mover al hombre cristiano, al Hijo de Dios, ¿verdad? La importancia, hermanos, que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo va a aparecer. Hay que tenerlo, hermanos, latente. Hay que, hermanos, hacer que nuestro corazón se alegre, se goce, hermanos, se hinche, ¿verdad? En la espera de que nuestro Señor Jesucristo ya llegue. Por eso Juan, hermanos, predicaba eso. Y los judíos, hermanos, tenían que entenderlo, porque para ellos, hermanos, la llegada del Mesías pues era insólito, ¿verdad? Ellos no esperaban no lo esperaban de esa manera. Ellos esperaban que descendiera del cielo, que viniera un caballo blanco con espadas y toda esa cosa, y que pudiera, hermanos, defenderlos, hermanos, como están acostumbrados a guerra. Pero ¿de dónde nació el Mesías, hermanos? Un indefenso niño, ¿verdad? Un ser, hermanos, que cualquiera pudo conocerlo en su momento. Por eso llegaron a decir: ¿no es este el hijo de José y María? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo tú, Juan, dices que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo es que dices que ya está aquí? No es cierto, ¿verdad? Porque ellos esperaban, hermanos, otras cosas. Tenían que saber
que no estaba lejos de ellos el Mesías. Si el reino de los cielos se ha acercado, entonces le dijo Juan, hay que prepararnos ahora. ¿Sí? Si la venida del Señor Jesucristo está cerca, ¿qué hay que hacer, hermanos, nosotros? Hay que prepararnos. ¿Sí? Hay que prepararnos, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede aparecer. Sí, puede aparecer. Entonces debemos prepararnos ahora. Ahora, hay algo, hermanos, interesante, en esto que predicaba Juan. Juan no les decía, hermanos, a la gente, eres pecador, necesitas arrepentirte, ¿no? ¿Verdad? No le decía eso, le decía, arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él quería, hermanos, que el arrepentimiento de estas personas fuera, ¿qué, hermanos? Fuera esa reacción para bien de ellos mismos. Eso es lo que él quería, ¿verdad? Que el mensaje, hermanos, o la noticia que él les estaba dando tuviera una reacción. ¿Y cuánto diéramos nosotros por hoy en día, no es cierto? Cuando compartimos el mensaje, quisiéramos, hermanos, que las gentes inmediatamente lo entendieran y dijeran, oiga, sí, señor Silverio, pues de verdad usted tiene razón, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Quisiéramos eso, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la reacción de la gente por su humanidad? Los jóvenes dicen, no, pues déjame vivir la vida. Como tú ya estás viejo, ya viviste, pues ya andas metido en esa religión, pero a mí déjame gozarme porque yo todavía tengo mucha vida por delante. Y los ancianos dicen, no, es que yo soy muy pecador, yo no creo que Dios me pueda perdonar, ya viví una vida mala, así que, pues mira, mis padres me entregaron esta religión y yo voy a morir ahí en eso. Hagan frutos dignos de arrepentimiento y nada más. Arrepiéntanse. ¿Sí? Ese es el mensaje. El Señor tuvo, hermanos, que hablarlo también este mensaje a los demás. Juan, hermanos, se identifica, Mateo lo identifica, ¿verdad? Con ese característica que lo llevó a tener más credibilidad, ¿verdad? A la palabra del Señor, y les dijo que él había sido enviado ¿para qué, hermanos? Para preparar el camino del Señor. ¿Sí? Él lo había enviado para preparar el camino del Señor. Y ahí dice, ¿no? Pues este es de aquel, verso 3, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Así que cuando usted y yo, hermanos, estamos dando la enseñanza, estamos compartiendo el evangelio, estamos, hermanos, hablando del reino del Señor, estamos, ¿qué, hermanos? Preparando el camino del reino de Dios en la vida de la persona. ¿Sí? Estamos preparando ese camino. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es el que está actuando en la vida de cada uno de nosotros. Así que necesitamos, hermanos, de alguna manera entender este mensaje para que podamos obrar, ¿verdad? En favor de la obediencia al Señor. Así que dice, preparad el camino del Señor. Mateo, hermanos, de alguna manera usó este pasaje de Isaías, capítulo 40, para identificar a Juan el Bautista como el precursor profetizado del Mesías. ¿Cuál era la tarea de Juan? Preparar los corazones, ¿para quién? Para el Señor, ¿verdad? Dando a conocer el pecado entre Israel para que pudiera recibir la salvación por medio de Jesucristo, porque realmente eso era lejísimo para ellos. Estaba, hermanos, dijeran por ahí, tan en China, ¿verdad? Que el pueblo judío pudiera dar un rumbo a su vida a través de Jesús. Pero Juan, hermanos, se los dio a conocer. Y eso, hermanos, es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que está deseando, hermanos, conocer la salvación. Saben mucho de Jesús,
pero no saben, hermanos, quién es Jesús, ¿verdad? Conocen muy bien de Jesús, pero no saben lo que puede lograr Él en sus propias vidas. Por eso dice, enderezad sus sendas. El pasaje, hermanos, que cita Mateo en Isaías 43, Juan tiene, hermanos, en mente construir, hermanos, una gran senda para la llegada de un gran rey. Aquí la idea, hermanos, se encuentra en el camino, ¿verdad? Pero la idea más contundente y eficaz es la que nos lleva a tapar, hermanos, los hoyos y derribar los montes de nuestro corazón. Enderezad sus sendas. Y cuando estamos hablando de preparar el camino del Señor, implica que, hermanos, tiene implicaciones preparar el camino del Señor. Cuando usted, hermanos, está de alguna manera queriendo construir una senda o una brecha, no es sencillo, no es fácil, ¿no es cierto? Hay que usar, hermanos, el asadón, hay que usar los machetes, hay que usar las hachas, hay que usar muchas herramientas. ¿Para qué? Para poder hacer, hermanos, una brecha, una senda. Y en el corazón, hermanos, ¿verdad?, del ser humano se encuentran muchos espinos, muchos cardos, muchas situaciones, hermanos, que necesitamos conocer la herramienta. ¿Para qué, hermanos? Para poder limpiar esa senda. No podemos llegar, hermanos, con una sola herramienta. Tenemos que usar las herramientas del Señor, ¿verdad?, para que este trabajo se pueda hacer y la senda, hermanos, pueda quedar completamente limpia, ¿sí? De tal forma, hermanos, que se pueda hacer transitable. Porque el corazón, hermanos, que ha limpiado el Señor es un corazón que, hermanos, que es dócil. Es un corazón que ama. Es un corazón, hermanos, que siente, decíamos el sermón antepasado. Es un corazón, hermanos, que realmente se entrega a Dios. Pero enderezar las sendas se requiere eso, ¿verdad? Juan tenía en mente eso, construir una gran senda para la llegada del gran rey, ¿verdad? Pero tapar los hoyos y derribar los montes, hermanos, que se encuentran en el camino no es fácil, no es sencillo. Pero la idea más contundente, hermanos, eficaz, es la que nos lleva a poder pensar, hermanos, en el corazón del ser humano. Dios quería construir un camino seguro en el corazón del pueblo de Israel. Para construir un camino, hermanos, necesitamos un experto, ¿verdad? Y, hermanos, Juan estaba haciendo un papel, o el papel tan importante de ese experto. Me han invitado, hermanos, a unas actividades donde se requiere una consagración bien, una dependencia del Señor. Porque no, hermanos, vamos a tratar con personas normales, sino son espíritus, hermanos, que tenemos que liberar. Y cuando el creyente, hermanos, o cuando el que va a ministrar no está bien con Dios, ahí, hermanos, se declara todo, ahí se descubre todo. Por eso nosotros tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que prepararnos, conocer, hermanos, nuestra herramienta para poder construir esa senda. Juan lo conocía muy bien, ¿verdad? ¿Era hijo de quién, hermanos? De un sacerdote, ¿verdad? Era hijo de alguien, hermanos, que estaba al mando del Señor, que estaba, hermanos, controlado por el Señor, y por ende tenía que conocer, hermanos, las herramientas. Tú y yo, hermanos, tenemos que hacer que el mensaje sea trascendental, llevándolo, hermanos, con ese pleno entendimiento al corazón de la persona. Su clamor en el desierto, hermanos, de Juan anunciaba la preparación del camino donde Jesús debía de pasar. Mi pregunta es, ¿cuál es tu clamor?
¿Qué es lo que estás clamando tú hoy? ¿O qué es lo que estamos clamando hoy? ¿Cuál es nuestro mensaje, hermanos, que tenemos que dar hoy en la actualidad? ¿Sí? En el que nos lleve, hermanos, a convertir a las personas. Queremos 15, decíamos, ¿no? Cuando iniciamos el año. 15 personas bautizadas para terminar el año. Y hacemos un análisis, hermanos, y nos faltan ¿cuántas? Nos faltan 15. ¿Sí? Nos faltan 15. ¿De quién es el trabajo, hermanos? Mío, de usted, de todos. De todos el trabajo. Pero este es el mensaje, hermanos, que tenemos que dar. Si queremos que las personas vengan a los pies del Señor. A veces fallamos, hermanos, en apreciar la importancia, hermanos, de la preparación del trabajo, ¿verdad?, del Señor. Toda obra tiene que empezar con una buena preparación. Y no es para menos, hermanos. Se está dando la enseñanza. Yo espero que este 20, hermanos, muchos podamos asistir. Porque realmente, hermanos, si no nos capacitamos, si no nos preparamos, no vamos a poder lograr la meta que estamos deseando. Los corazones, hermanos, los hombres son como un desierto donde realmente no hay camino, y se requiere, hermanos, abrir la brecha sobre ellos. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos puedan dar la bienvenida al Señor con corazones que listos para recibirlo. Pero ¿quién va a abrir la brecha, hermanos? ¿Quién va a enderezar, hermanos, la senda? Pues usted y yo, ¿no es cierto? Usted y yo, simplemente y sencillamente. Entonces, si el corazón, hermanos, de los hombres está en un desierto donde no hay camino para pasar, ahí, hermanos, es donde Dios nos está mostrando que nosotros tenemos que entrar. Y entrarle, hermanos, con decisión. Porque un lugar virgen, un lugar que no se ha tocado, es un lugar donde hay muchos problemas. Pueden haber culebras, pueden haber animales, hermanos, que nos puedan picar, pero si vamos, hermanos, con la confianza y la fe en nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que tendremos que vencer, ¿verdad? Haremos el trabajo en la vida de las personas. Por eso se requiere de un corazón dispuesto para hacerlo. A la preparación del mensaje se requiere, hermanos, humildad. Miren lo que dice el versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era, ¿qué, hermanos? Era langostas y miel silvestre. ¿Cómo quieres predicar el evangelio ahora, hermanos? ¿Verdad? Llevando tu ropa, porque hay gente que dice, no, nosotros somos la mejor religión porque mira cómo andamos, ¿verdad? Bien encorbatado y toda esa cosa. Y piensan ellos que ese es la mejor vestimenta. El mensaje, hermanos, que Juan daba no iba cargado de orgullo de ser el mejor, hermanos, por la vestimenta, aunque era, hermanos, una ropa muy áspera, ¿sí? Y nada cómoda. Sin embargo, hermanos, era la adecuada, la resistente, hermanos, y práctica para la ocasión. Dios espera que llevemos el mensaje, hermanos, con humildad, porque la ropa que Juan, hermanos, expresa aquí, expresa su humildad, expresa su sencillez, ¿verdad? De cómo él compartía el mensaje del Señor. Esto nos hace pensar, hermanos, en el profeta Elías también, ¿verdad? Tanto Elías como Juan tenían ministerios duros en la que la dieta, hermanos, y el auterismo duros, ¿verdad?, en la vida de ellos,
confirmaban su llamado y confirmaban, hermanos, el mensaje, condenando la idolatría y la suavidad física. Nadie, ¿verdad?, se vestía así como ellos. Algunos de manera graciosa, hermanos. Hoy para anunciar el mensaje se necesita de un grupo de enfoque, ¿cómo le llaman eso? Utilizando marketing, algo así, ¿verdad? Y queremos proyectar. Bueno, no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Es bueno cuando vemos ahí, si hace rato que no se presentaba, no se aparecía la letra, hermanos, yo volteé a ver algunos y pues no estaban cantando. ¿Por qué? Porque no estaba apareciendo la letra del canto, ¿verdad? No digo por eso, no digo que está mal que lo hagamos, pero Juan no ponía película, hermanos, ¿verdad? Juan no utilizaba un proyector ahí para decirle a la gente, miren aquí, ya no. Juan hablaba, hermanos, directamente el mensaje del Señor. Arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse y después bautícense, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Así que nadie, hermanos, puede llevar ahora el mensaje aludiendo, hermanos, orgullo en su vida y diciendo yo soy el mejor predicador, yo soy un evangelista de renombre. No, hermanos. El mensaje que debes llevar y que debemos llevar es el mensaje de arrepentimiento, es el mensaje del amor de Dios, hermanos, que ha dado a la humanidad. Por eso, hermanos, hoy es necesario que como iglesia nos enfoquemos en eso. Juan no fue motivado por la época actual, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y si el Señor, hermanos, ha tocado tu vida, si Él está en tu corazón, si Él ha entrado a tu corazón, por supuesto que tienes un arma poderosísima, hermanos, que es el Espíritu de Dios. Y es el que no debe dejarte callado, hermanos, no debe dejarte, hermanos, mudo, sino es el que puede promover en tu vida el que tú y yo podamos hablar de Jesucristo, de ese Salvador del mundo, de ese, hermanos, que está por venir y que viene pronto, como ya lo hemos expresado. Juan, hermanos, sabía las palabras que había sido hablado por su padre Zacarías antes que él naciera. ¿Qué dijo Zacarías cuando dio la profecía? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Dios. Bueno, el poder de Elías, dice el texto. Porque Él volverá los corazones de los padres a los hijos y preparará un pueblo bien dispuesto para Dios. Se había anunciado, hermanos, lo que tenía, hermanos, que hacer Juan. Y hoy se ha anunciado lo que tú y yo tenemos que hacer. Y ese es el texto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es el texto que tenemos que aprender de memoria y que ya lo sabemos. Pero tenemos, hermanos, que enfocarnos en eso, decir, Señor, esa es la tarea que yo tengo que cumplir. Nos enseña entonces, hermanos, que la vestimenta y la falta de alimento no deben ser obstáculos para no predicar el evangelio. La falta, hermanos, de entrega al Señor sí puede ser una falta o sí puede ser un obstáculo. Juan tuvo, hermanos, un éxito sorprendente, hermanos, en la predicación. Y dice el verso 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? El mensaje tuvo un buen resultado. ¿Por qué, hermanos? Porque iba conducido o direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la mentalidad, hermanos, que nos debe enfocar nosotros. Llevar el mensaje, pero no un mensaje de nuestro conocimiento, de lo que yo sé, sino un mensaje que sea directamente del Señor. Y el resultado va a ser que muchos vengan
a los pies del Señor. La pregunta es, ¿quieres involucrarte en esta tarea? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Juan hizo? Corría riesgo, corría peligro. Decirle a la gente generación de víboras, no, hombres, era un insulto. Pero se lo tuvo que decir, ¿por qué, hermanos? Porque era un mensaje de Dios. Y el mensaje que tú y yo vamos a decir no es tu mensaje. No es el mensaje de los diáconos, no es el mensaje del pastor. ¿Es el mensaje de quién? Es el mensaje de Dios. Y si es el mensaje de Dios, habrá, hermanos, entonces un buen resultado. Amén, hermanos. Oramos entonces. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Estamos, Padre Santo, comprometidos como lo hizo, Señor, Juan el Bautista. Un hombre, Señor, que denota una conversión genuina, una entrega, Señor, total. Demostró, Padre Santo, que en verdad había, Señor, creído en tus promesas. Había creído, Señor, en esa promesa de la llegada del Mesías. Y lo tuvo que decir, lo tuvo que compartir, Señor, con sus ciudadanos, con su gente, para que ellos pudieran entender, Señor, que necesitaban acercarse a ese Mesías, a ese ser que podía cambiarles la vida. Hoy nos das el mensaje a nosotros, Padre, y sabemos que estamos, Padre Santo, comprometidos con la predicación de tu palabra, con el mensaje, Señor, del Evangelio. Ayuda a cada uno de mis hermanos, y si no hay preparación, Señor, podamos prepararnos para esta tarea, Señor, que nos has dado. Por cierto, requieres de humildad, de sencillez, porque no es lo externo, sino lo interno, lo que hay dentro, lo que ha hecho Jesús en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que compartir. Y por eso, Padre, te ruego por tus hijos, te ruego por tu iglesia. Yo no sé, Señor, pero a lo mejor tú hayas tocado el corazón, Señor, de alguno de mis hermanos para dar este paso de compromiso contigo. O tal vez haya personas aquí, Señor, que aún no han dado frutos dignos de arrepentimiento, pero que también, Señor, tú has hablado a su corazón. Así como le decías a los judíos, a los fariseos, saduceos, que se convirtieran de sus malos caminos para poder entrar y acercarse al reino de los cielos. Yo creo que es el mensaje que estás dando al corazón de cada uno de tus hijos hoy en esta mañana. Padre, ahí está cada uno de ellos, tú lo conoces. Haz la obra, Padre Santo, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Convéncelos, Padre Santo, de pecado, de justicia y de juicio, y llévalos a ese encuentro personal contigo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te dejamos esta petición en tus manos. Amén y amén. Que el Señor les guarde y les bendiga siempre, hermanos.